Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú no te aferraste al ser Dios, sino que tú lo consumaste todo en la cruz, bendito Padre. Tú lo expusiste todo en la cruz, bendito Padre. Y ahora, bendito Señor, nos has dado una vida nueva, una vida plena, Señor, una vida llena de gozo, donde sabemos, bendito Padre, que el problema más importante, que era estar separado de ti, Señor, ya ha sido resuelto, bendito Padre. Te damos gracias por la vida de cada persona aquí reunida, bendito Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por las personas que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos, bendito Padre. Del mismo modo, te damos gracias por los que el día de hoy no pudieron asistir. Les bendecimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Y te ponemos este tiempo en tus manos, Padre Celestial, para que tú hables conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre precioso, hoy clamo a ti, Señor Jesús, para que tú pases un carbón encendido por mi boca. Si voy a hablar algo que no es conforme a tu voluntad, si voy a hablar algo que no es conforme a tu palabra, bendito Dios, te pido que me des y nos des esa sensibilidad y esa sencillez de corazón para recibir tu palabra, precioso Dios. Te damos gracias en el soberano nombre de Jesús, quien es el Cristo. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Amén. Ok, pues aquí por lo que veo son puros hermanos con los que estuvimos trabajando a lo largo de la semana, estuvimos visitándolos. Veo que son hermanos que han abrazado el Evangelio, que han corrido con la fe de Jesús como el Cristo. Pero también nos damos cuenta que no nada más para en eso. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, que ya en Él todo fue consumado, que en Él ya todo fue consumado, que en Cristo ya está todo resuelto. Sabemos que nuestro problema fundamental ya ha sido resuelto. Sabemos que en Cristo tenemos todas las cosas ya hechas y que ahora Él nos ha dado una vida ¿para qué? Nos ha dado una libertad, pero esa libertad, ¿con qué propósito nos la ha dado el Señor? Una libertad para mis propios deleites, una libertad para mi propio placer, o me ha dado esa libertad para los jóvenes hacer su carrera, tener su proyecto de vida, los adultos tener ese negocio, esa empresa que tanto anhelan. ¿Para qué nos ha dado esa libertad el Señor Jesús, el Cristo? ¿Esa libertad acaso nos la ha dado para desobedecer su palabra? Salvo siempre salvo, para vivir en un libertinaje. Esa libertad que el Señor nos ha dado es una libertad para obedecer su palabra, para obedecer la voluntad de Cristo, para obedecer la voluntad del Padre. Y es que en Cristo se concentra todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Cuando digo todo, no nada más es algo parcial, sino que es algo absoluto. No es algo donde el 50% de las cosas están dentro y el otro 50% de las cosas están fuera. Es que con Cristo ya se concentra todo. Si creo que Jesús es el Cristo, mi problema fundamental ya ha sido resuelto, como lo hemos estado viendo a lo largo de la semana, como lo hemos estado viendo a lo largo de las lecciones, y como está escrito en los 66 libros de la Biblia, que era necesario que el Mesías tenía que venir. Pero es que con Cristo yo ya lo tengo todo hecho. Yo en Cristo tengo que tener una plenitud. Yo en Cristo tengo que verdaderamente estar en un gozo. Porque si no estoy en ese gozo, si no estoy en esa plenitud, si no tengo esa confianza, entonces verdaderamente mi fe no está en Jesús como el Cristo. Estoy teniendo una fe parcial, no estoy teniendo una fe absoluta. Y es que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo estoy confiando en que mi trabajo está en sus manos, en que mi familia está en sus manos. Yo confío en que todo está en sus manos y que todo lo que me pasa por su voluntad. Entonces, como yo ya no tengo ningún problema, como yo tengo total libertad para hacer su voluntad, nada a este mundo me ata. No me ata ni la familia, no me ata ni mi esposa, ni el bebé que viene en camino, no me ata el trabajo que tengo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad del Padre y el Padre me guarda, el Padre me cuida. Y dice la palabra que Dios guarda en completa paz aquellos cuyos pensamientos perseveran en Dios, aquellos cuya voluntad hacen.
Entonces esa es la voluntad del Padre, que verdaderamente hagamos la evangelización mundial. Pero es que muchas de las veces puede ser que nosotros ya no tengamos un ídolo como tal, una imagen, como en algún tiempo lo tuvimos. Ahora puede ser que el ídolo puede ser mi familia, que el ídolo puede ser el trabajo, como en muchos de los casos ha ocurrido en México. Y tratamos de buscar excusas para decir, no, es que esto es importante, esto es primordial. No, es que está sobre todo debe de estar Dios, sobre todo debe de estar Cristo. Y es que es muy fácil decirlo, y es que es muy fácil decir eso, que Dios está sobre todas las cosas, pero principalmente cuando nosotros lo vemos tangiblemente, el desprenderte de esas cosas no es sencillo en tus fuerzas. Pero cuando verdaderamente tu confianza está en Jesús, quien es el Cristo, tú lo haces en automático, porque sus mandatos no te son gravosos. Entonces tú te aferras al pacto de su retorno. Y el Evangelio, el dejar el trabajo, el dejar a tu familia no te es una carga, no te es un miedo, sino que Dios te respalda. Y tú tienes plena seguridad y plena confianza de que el Señor te está respaldando. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad del Padre. Es hermoso el Evangelio, es hermoso, esta es la verdad. Pero si realmente no es la verdad de mi vida, estoy haciendo un mensaje más, estoy predicando una palabra más. ¿A qué nos lleva el Señor con su pacto? Con su pacto es para que nosotros nos aferremos de que Él verdaderamente va a regresar. Entonces, ese pacto que nos ha dejado es con la fe que verdaderamente corremos, no una fe parcial, no una fe a medias, sino una fe total en que Él regresa y en que lo que yo haga va a ser por su buena voluntad, en que lo que yo haga va a ser porque voy a tener su respaldo. De este modo, en Jesús todo se concentra, todo está en Jesús, la confianza, la sanidad, toda mi sanidad. Yo ya no tengo que estar preocupándome por cosas del cuerpo, porque sabemos que Jesús ya las ha resuelto. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, porque Juan 19:30, y todas estas, y después de haber tomado el vinagre, dijo que consumado era, que ya todo había estado resuelto, y que verdaderamente, Salmos 23:1 nos dice que si Jehová es mi pastor, que verdaderamente nada me va a hacer falta. Es que esa es la confianza que el Señor nos da el día de hoy, y es una confianza donde verdaderamente, aunque decimos, es que este es el mensaje. Por ejemplo, yo en México, salí a la calle y las noticias, lo primero que te topas en el periódico, o el colombiano como ustedes lo llaman, es uno descabezado. Y esos son los obituarios de diario, esas son las noticias de diario. Y no falta que llegues a la tienda, llegues a comprar algo y oye, es que me asaltaron, y es que me hicieron esto, y es que me hicieron aquello. Pero es que entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿dónde está nuestra confianza? Verdaderamente nuestra confianza está en Jesús como el Cristo. Si nuestra confianza está en Jesús como el Cristo, esas cosas ya no nos mueven. Porque imagínense si ese miedo, ese temor hubieran estado el Pablo y el Pedro y en la iglesia primitiva, no hubieran soportado lo que pasaron, lo que hicieron con ellos. Echados a los leones, algunos aserrados, degollados, Pedro crucificado boca abajo. Es que realmente todo eso, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo quiere seguir actuando. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar el Evangelio. ¿Y cómo va a ser si nosotros tenemos esa confianza en Cristo? Entonces a mí no me va a dar temor de predicar en la calle, a mí no me va a dar temor predicarle a una persona, a mí no me va a dar temor, si el Señor lo pone, predicarle a un satánico, a un budista, a un yaquirista, porque el Señor eso es a lo que nos llama. Entonces es ir a correr, a hacer la evangelización mundial en nuestros días, es ir a predicar a las personas. Ese es el gran mandato. Las iglesias desafortunadamente se llenan de información, muchísimos seminarios, y es un círculo nada más. No es que el hermano y todos se conocen, y es que vamos a hacer ahora el seminario de esto y el seminario de aquello y esto y el otro. Se empiezan a llenar de muchísima información, pero ¿cuándo esa información va a ser expandida? ¿Cuándo se va a predicar el Evangelio? Allá en México un pastor decía, bueno, pues nosotros ya estamos llenos de información, ya estamos hasta acá llenos de información, hay que salir a las calles, pastor. Le decía a nuestro pastor, es necesario que salgamos.
Y de estar una congregación llena, fueron unos poquitos los que salieron a hacer la evangelización. Es que realmente ese es el llamado que el Señor nos tiene. No es venir a sentarnos, venir a escuchar, salgo, llevo mi vida pasiva, mi cristianismo light, bien a gusto, un cristianismo social. Ay, tú eres cristiano, yo también soy cristiano, hermano, mucho gusto. Que Dios te diga, sí. No, realmente salir a evangelizar, salir a hacer la obra, trabajar para el Señor, que verdaderamente en los negocios de mi Padre estemos. Es que no nos ha llamado el Señor a hacer otra cosa. Yo no veo a Pablo haciendo otra cosa. Yo no veo a Lucas, el doctor, a Juan. Yo no los veo haciendo otra cosa más que predicando el Evangelio. En las casas, en los templos, en todo tiempo y todo momento. ¿Pero por qué? Porque corrían con esa fe. Y es que cuando tú verdaderamente crees el Evangelio, no es, otra vez van a hablar de Jesús como el Cristo. Otra vez el Evangelio de Jesús el Cristo. No. Es que realmente cuando tú sabes que tienes el Evangelio de Jesús como el Cristo, lo tienes todo y lo abrazas y lo haces tuyo. Y es que no nada más basta con decir, Jesús es el Cristo, sino que es profundizar en el Cristo. Porque si verdaderamente nosotros creemos que nada más Jesús es el Cristo y nuestro razonamiento y nuestro entendimiento se queda hasta ahí, pues entonces somos mediocres. Porque no estamos creyendo que Jesús es el Cristo, porque ahí ya se convirtió en una religión, sino que es profundizar. El Señor nos ha dejado 66 libros para profundizar en el Evangelio, que yo leo en el Arca del Pacto, Génesis, aquí puedo ver la ilustración del Cristo, cómo Cristo es esa arca, que el pueblo entró, que Dios fue el que hizo la puerta, cerró la puerta. Entonces podemos ver que en todos los libros de la Biblia aparece la obra del Cristo Redentor. Y entonces aquí es donde nosotros podemos voltear atrás y decir que desde Génesis hasta Apocalipsis todo el núcleo es Cristo, toda la palabra es Cristo. Y entonces no nos vamos a cansar de predicar que Jesús es el Cristo, porque esta es la verdad, porque hemos visto que se ha predicado otras cosas, que se ha querido medio maquillar el Evangelio y el final es catastrófico. El final es aterrador, porque vemos que el león está como león rugiente, y el león lo único que va a el enemigo lo que va a atacar es el Evangelio, para que la gente se pierda. A mí en una ocasión una persona en México me compartía que ella estaba en fornicación, ella estaba separada de su esposo y estaba en fornicación con otro hombre. Y entonces yo le decía, no, pues qué fuerte. Yo le compartía que era por la ausencia del pecado, por la ausencia del Evangelio que ocurrían todas estas cosas. Y terminó diciéndome esto, y para colmo de colmos, yo soy la pastora y mi esposo es el pastor. Entonces fue algo impactante para mi vida, porque aún Satanás ataca a los de adentro, porque Satanás es a quien viene a atacar. Vemos que Satanás estaba dentro del huerto y atacó a las personas dentro del huerto, los que estaban aferrados al pacto. Y es que eso es lo que Satanás viene a hacer. Satanás te va a querer quitar el pacto, te va a querer poner trabas. ¿Para qué? Para que no hagas la evangelización mundial. Pero es tiempo de que salgamos de nuestra comodidad, y esto es incómodo a veces para nuestra carne. Porque imagínense que un sábado, a lo mejor donde allá por lo general se trabaja hasta el sábado en algunos negocios, y el sábado aprovechan para descansar, y parte del domingo descansa la gente, y pues ven el fútbol, se van a un parque, hacen carnes asadas. Pero realmente cuando tú tienes el Evangelio, sabes que ese tiempo ya no te pertenece, que el tiempo que tú tienes, que el Señor se acerca, que el Señor se acerca y que la venida del Señor está cerca. Entonces lo menos que quieres es perder el tiempo. ¿En qué? En las cosas del mundo. Tú te aferras a que el Señor regresa, y no porque, y ya esto para ti no es una carga, ya esto para ti no es algo gravoso, sino que ya es un deleite, ya es una delicia el vivir el día a día de la evangelización mundial. Tú sales a la calle, predicas que Jesús es el Cristo, te vas estás con un amigo, el Señor lo pone, te hace una pregunta, aprovechas cualquier cosa para compartir el Evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, si yo creo que Jesús es el Cristo, tengo todo, absolutamente todo. Tengo sanidad, tengo la victoria. Entonces ya para mí no es una carga. Ahora, ¿qué es por lo que me tengo que enfocar? Ir por los dignos. Nosotros nos vamos a enfocar por ir por los dignos,
aquellos corazones que ya están preparados, que van a recibir el Evangelio, que van a ser confundidos de corazón, como lo dice en Hechos, donde Pedro comparte el Evangelio, el mensaje, aquel primer mensaje de Pedro, poderoso, que se convierte en más de 3,000. Me comentaba el pastor que hoy se necesitan más de 3,000 mensajes para convertir a una persona, y es que realmente así es. Porque hoy la labor del cristiano es convencer, y no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra, no estamos dejando que Él sea el que transforme el corazón de las personas. Entonces, para nosotros ya no es una carga el Evangelio, ya no te da pesadez salir a compartir el Evangelio, no buscamos pretextos. Realmente el tiempo, te haces entendido del tiempo, no buscas pretextos de decir, ahora sí no puedo, o quiero buscar el peor de los momentos para ahora sí estar evangelizando. No, es que realmente son almas que si tú no, mejor dicho, si tú callas, tu silencio colabora para el infierno. Es así de sencillo, porque es una buena noticia, porque es un buen plan. Entonces si nosotros callamos, eso va a ayudar para que eso, mejor dicho, si nosotros nos callamos, esas personas no van a tener la salvación. Y es que hoy en día pensamos que es que hay que amar al prójimo, hay que bendecir al hermano, hay que darle, pero es que realmente, ¿cuál es la ayuda que necesita la humanidad? Un plato de frijoles, un plato de sí son frijoles, ¿verdad? Unas arepas. ¿Qué es la ayuda que necesitan hoy las personas? La mejor ayuda que les puedes dar es presentarles el Evangelio, porque si a esa persona, tú le vas a dar un plato de frijoles, tú le vas a dar unas arepas, pero su hambre va a terminar y por consiguiente va a seguir teniendo hambre, pero no le estás dando nada. Sin embargo, tú le presentas el Evangelio, esa persona lo que va a tener es vida eterna. Para él la comida no va a ser un problema, para él el dinero ya no va a ser un problema. Realmente cuando tú vives para el Evangelio, cuando tú abrazas esa verdad, te aferras al pacto, estás disponible, estás siendo servicial. Muchas de las veces pensamos que el servirle a Dios es acomodar las sillas, pensamos que el servirle a Dios es estar con el pastor, te ocupa, y no está mal, realmente eso es a lo que el Señor vino a servir, y no está mal que acomodemos sillas, que limpiemos la congregación, tiene que ser así. Pero realmente el servirle a Dios es hacer la evangelización mundial. Realmente el servirle a Dios es ir y predicar a las naciones. Y es que en un inicio a lo mejor puede ser como, es que hay que salir y hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Pero pensemos esto, Cristo en la cruz no escatimó su sangre. Cristo en la cruz no dijo por tantas personas. Cristo en la cruz dijo, voy por todos, yo muero por todos. Obviamente sabemos que no todos van a creer, pero Él lo hizo por todos. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos de darlo todo? Mi familia, mis hijos, mi casa, todo tiene que ser para la venida del Señor. Entonces nosotros nos aferramos al pacto de su regreso. Y es que, porque realmente cuando yo tengo a Cristo lo tengo todo, y se engloba absolutamente todo. Entonces, yo me aferro al pacto de su venida, y la palabra nos habla de esto. Mateo 10:23, si me pueden acompañar por favor. Se encontraba en el templo caminando por la parte Mateo 10, Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Y también Marcos 13:30. ¿Marcos qué, perdón? 13:30. Sí, bueno, lo voy a leer aquí. No sé si procede esta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que el Señor regrese. Entonces, la fe acerca del pacto de su retorno
Y Hechos 20:24 nos lo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es no estimar preciosa mi vida, es no aferrarme a las cosas de este mundo, es darlo todo por la evangelización mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo no me aferro a la familia, que yo no me aferro al trabajo, yo no me aferro a las cosas que en este mundo me atan. Hace un momento hablábamos de esos ídolos que a lo mejor ya no es tanto una idolatría física, sino pudiera decirse una idolatría invisible, a donde a lo mejor yo mismo soy mi propio ídolo, donde mi papá, mi mamá, mi carrera de estudios puede ser mi propio ídolo. Y es que lo que se pone primero que Dios ya empieza a ser un ídolo, porque eso empieza a estorbar para que se proclame el Evangelio, para que la palabra se expanda. También Primera de Corintios nos lo dice, Primera de Corintios 7:29 al 31, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? No es que digas, bueno, voy a dejar a mi esposa ahí y me voy a hacer la evangelización mundial y ahí nos vemos, ¿verdad? No, pero es que eso no debe de impedirte. Tus hijos no deben de impedirte hacer la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque tú sabes y eres entendido del pacto que es, de ese precioso. En la mañana nos hablaba la hermana Cristina de que somos esos vasos de barro, donde el contenido es lo que cuenta realmente. Y somos esos embajadores de la palabra. Entonces no te debe de estorbar nada para hacer la evangelización mundial en tus días. ¿Por qué? Porque todo si tú buscas tu vida, ganar tu vida, finalmente la vas a perder, pero dice la palabra, si tú pierdes tu vida por causa del Evangelio, la recuperarás. Entonces, es esto, no que tú te desatiendas de tu familia, pero siendo que realmente no debe de ser un impedimento para que tú hagas la evangelización mundial. En México cuando se empezó a correr con el Evangelio y que varios varones empezaron a hacer la evangelización mundial, fueron criticados gravemente, porque decían que si desatienden, y con versículos bíblicos decían, es que él está desatendiendo su casa y él es maldito, porque no está supliendo las necesidades de su casa. Él es maldito, y fueron atacados fuertemente. Pero es que realmente mucho de lo que se vea en eso eran personas que ni siquiera les interesaba hacer la evangelización mundial. Desafortunadamente, cuando tú estás sirviendo al Señor, estás en el ojo de muchas personas y te prestas para que te critiquen. Pero es que es muy fácil señalar al que está sirviendo, el que está haciendo la evangelización mundial, y es muy fácil que digan, está haciendo las cosas mal, así no es, o es de esta forma, porque ellos no están haciendo la evangelización mundial, ellos no pueden ver lo que realmente se está desarrollando en las naciones o en los movimientos de la palabra o cuando salen a predicar, porque para ellos es muy fácil criticar. Entonces, cuando realmente o muchas de las personas no hacen la evangelización por eso, por el miedo a que los critiquen, por el miedo a decir, no, es que no estoy atendiendo a mi familia, pero siendo que la palabra misma nos dice lo contrario, no que desatiendas, sino que seas entendido de los tiempos, porque los tiempos se acortan, porque el regreso del Señor está cerca. Entonces tú te enfocas, tú todo lo das para la evangelización mundial. En un momento cuando estuvimos en Cuba, nos sorprendió muchísimo porque un hermano de allá, un servidor, pues realmente de escasos recursos, nos decía, mi hermano, yo he visto o hago la evangelización mundial. Otro pastor nos compartía, nos decía, tienes 5 pares de tenis, 7 de camisas, tal, y sigues comprándote, y cuando se viene para hacer la evangelización mundial, quieres hacer la evangelización mundial, no dices, es que no tengo,
es que no puedo, es que no esto, no, es que realmente, si verdaderamente es tu prioridad la evangelización mundial, estás muriendo a ti mismo, estás dándolo todo por la evangelización mundial, y todo depende desde una cosa tan sencillita, qué tanta importancia le estás dando para hacer la evangelización mundial. Entonces no nada más se trata de decir Jesús es el Cristo, sino se trata que verdaderamente darlo todo por el Evangelio, darlo todo para que la palabra se proclame en las naciones. Entonces ya después de esto, yo les digo, por ejemplo, para mí realmente el buscar tener una vida ya cómoda, donde dices, pues quiero un buen carro, una casa buena, pues eso ya empieza a ser pasajero, porque bien dice la palabra, la apariencia de este mundo se pasa, porque todo eso es pasajero, porque finalmente eso no te va a traer vida eterna, porque finalmente eso no va a ayudar no va a colaborar para la evangelización mundial. Y es que las cosas que no colaboran para la evangelización mundial estorban. Todo lo que no colabora para la evangelización mundial está siendo un impedimento para mi vida. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver, dice en Santiago 5, 7, 8, capítulo 5, verso 7 y verso 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia, no nada más es salir un fin de semana, 2 fines de semana, 1 año, 2 años, y ya después que se te pase la euforia de Jesús el Cristo. No, es tener paciencia, así como el labrador tiene paciencia del fruto, es esperar con gozo la venida de Cristo. No es algo que sea pasajero, no es algo emocional, vamos, porque cuando verdaderamente pasa la emoción y salen los errores de carácter de las personas, realmente es cuando ahí vamos a darnos cuenta si Jesús es el Cristo. Realmente vamos a darnos cuenta si es la fe que yo estoy abrazando, si es la fe con la que estoy corriendo. Y es que nos vamos a topar con muchísimas de estas cosas, porque puede que tú estés corriendo con la fe correcta, pero el corazón de alguien va a desmayar, y eso no tiene que influir. Nada ni nadie puede apagar ese fuego que ya está dentro de ti, porque el Señor te ha sellado con su Santo Espíritu. Y es que esta es la realidad de las cosas. Si nosotros verdaderamente estamos corriendo con esta fe, tiene que ser completamente. El Señor acomodará las cosas, el Señor irá abriendo las puertas. Ciertamente Él es el que hace la evangelización mundial, pero entonces podemos estar aquí ahorita metidos y no hacer nada, y así pasar el resto de los días, y no salir a evangelizar, no ir por aquellos corazones dignos. Entonces no estoy siendo obediente. Habría una incongruencia, porque si digo que tengo el Evangelio, que verdaderamente Jesús es el Cristo, doy frutos. ¿Cómo? Haciendo la evangelización mundial. Todo se concentra en eso, hacer la evangelización mundial. Y es que a veces escuchamos la evangelización mundial, ya me imagino en China, en Corea, en Japón, en México. No, la evangelización mundial, como lo hemos repetido a lo largo del seminario, está con tu prójimo, con tus conocidos, les testificas que Jesús es el Cristo, y dentro de ellos tiene que salir algún digno, y sobre ese digno te enfocas, sobre esa buena tierra. Tu labor ya no es convencer a las personas. Entonces ya no tienes por tardía la venida de Cristo, sino que realmente tú te aferras a que el Señor vendrá en tus días. Entonces ahora ya hoy en día ya llevas una vida aferrándote al pacto de su regreso. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia de las 5 vírgenes insensatas y las 5 sensatas. Es que verdaderamente nosotros queremos ser sensatos haciendo la evangelización mundial, o queremos estar como esas novias insensatas. Que pase el tiempo, alguien tiene que hacer la evangelización mundial. Yo estoy a gusto en mi comodidad, yo estoy a gusto en mi confort.
mi trabajo, si voy a la iglesia, mi hermano, Jesús es el Cristo, y no pasa nada. Hubo un momento en nuestro país donde, pues hay que salir, hay que hacerlo, hay que ir. Anteriormente salíamos y presentábamos cosas que no eran el Evangelio. Imagínense ahora que ya tenemos esta verdad, que ya tenemos esta gran verdad que el Señor nos ha dado. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo guardárnoslos? Por eso decía que una lámpara no la puedes poner abajo de tu cama, una lámpara lo pones en lo alto para que alumbre a todo, ¿verdad? Y es que nosotros ya ahora somos esas lámparas que damos luz a las personas, que ya tenemos vida, damos vida a las personas, porque de nuestras bocas correrán ríos de agua viva. Y ahora esas personas, cuando tú les compartes el Evangelio, recobran vida, dejan de ser muertos a ser vivos en el Espíritu. Entonces la palabra no te cansa. Tú escuchas que Jesús es el Cristo y estás atento, estás gozoso, porque dices, verdaderamente esa es la fe, esa es la verdad de que el Señor viene en nuestros días, y por consiguiente tú te aferras al pacto. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cómo dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, iglesia. Este mensaje tiene que ser proclamado en las naciones, tiene que ser proclamado en Caldas, tiene que ser proclamado en Yopal, tiene que ser proclamado en todo Colombia, en todo México, en todo El Salvador. No podemos quedarnos callados con este mensaje. No podemos dormir, tenemos que velar, ser sobrios, porque el Señor regresa, está a la puerta. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O es que muchas de las veces decíamos, mi hermano, vemos la venida del Señor como algo ilusorio. Entonces, como lo vemos como algo ilusorio, no nos aferramos al pacto. Vemos la venida del Señor como algo pasajero y no hacemos la evangelización mundial. Es que no es algo ilusorio, es algo que va a acontecer, es algo que estamos esperando y que el Señor nos lo ha prometido. Entonces, verdaderamente, ya sea que caigamos en sueño o que estemos velando, de todos modos nos vamos a ir con el Señor, aferrándonos al pacto de su regreso, aferrándonos al Evangelio de Jesús. También primera de Pedro 4, 7, 11 nos lo dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenecen, la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Sed sobrios y velad, es lo que nos dice la palabra, porque el Señor está atento. Ya una vez que tenemos este Evangelio, no podemos bajar la guardia, ya no podemos irnos para atrás. Hubo personas que salieron a las naciones el año pasado a Cuba y decían que Jesús era el Cristo. Y hubo personas inclusive que vinieron a Colombia y que en otro momento estuvieron yendo en las primeras entradas a Cuba.
Y hoy pregúntenme el día de hoy dónde están. Esas personas están en otras cosas, están llenando a lo mejor su vientre, y es algo fuerte y algo triste, porque dice la palabra que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no eran de nosotros porque ya no están, porque no se aferraron, porque las cosas de este mundo, las corrientes de este mundo pudieron más. Porque realmente vemos en el ambiente cristiano vemos tantas cosas de que, es que el hermano no me saludó, y es que si no me saludó, pues ¿dónde está el amor de Dios? Y empiezo a poner la vista en el humano. Entonces yo me separo de la congregación, o sea, botamos por la borda aquella gran verdad que el Señor nos ha dado, y decimos, bueno, es que por un saludo yo no voy a ir a la congregación. Pero entonces, ¿dónde está que verdaderamente Cristo murió por nosotros? Es que realmente cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pasamos por alto los errores de carácter. Cuando verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, ya nada te importa más que hacer la voluntad, la evangelización mundial. Y es que todo esto es porque el Señor le ha placido revelárnoslo. Y nosotros que somos entendidos vamos a hacerlo. Nosotros llegamos a salir a evangelizar a las calles sin encontrar a ningún digno. Pues es que estuvimos 3 meses en el centro de León predicando y no vimos el fruto. Pero ahí no vimos el fruto. Tiempo después empezó a llegar gente a la congregación que nosotros ni nos acordábamos. No, es que una vez en el centro estaba un grupo de chavos tocando y alabando y me acordé y vine. ¡Wow! Nosotros, y hay veces que el corazón puede desfallecer. Es que ya salí a tal lugar, ya salí a tal provincia, ya salí a tal departamento y no encontramos nada. Pero se testificó. Puede ser que a lo mejor su corazón en un momento no estaba preparado de esa persona, pero en algún momento esa persona reaccionó al evangelio. Y es que así ha habido casos, así ha habido situaciones donde verdaderamente el evangelio entra al corazón de las personas, pero no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos. Aventamos la red y ya el Señor será el que se encargará de darlo. Aventamos la semilla y el Señor es el que da el crecimiento. Por eso nuestra fe no debe desfallecer. Y el estar acá en el día de hoy en Colombia es algo que nos reconforta, y también, como decía el pastor Fernando ahorita hace un momento, nos llena, porque a medida de que ustedes dicen, aprendemos de ustedes, pero es que nosotros somos los más beneficiados en esto, porque también estamos aprendiendo de ustedes, porque también estamos viendo que la fe, el evangelio se está proclamando, y esto te ayuda como a agarrar aire y avanzar, que verdaderamente lo que estás haciendo no serás avergonzado. Porque la gente muchas de las veces así es como te quiere ver, destruido. ¿Ves? Lo que les decía, que eso que andaban compartiendo, que el evangelio de que Jesús era el Cristo, era mentira. Y así es como el enemigo quiere estar, va a atacar las cabezas, va a atacar a los que tienen el evangelio. Ya para concluir, cuando nosotros tenemos la evangelización, cuando estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días, se cree y se obedece el pacto de la venida del Señor. Te aferras al pacto de la venida del Señor. Lo crees, lo obedeces, te aferras, lo haces, actúas, sales de tu comodidad. Ahora sí, como estaba el pueblo de Israel por cruzar, Señor, es que ahí vienen los egipcios, nos van a matar. Pues, ¿qué haces orando, Moisés? Marcha, ya actúa, ya hazlo. Ahora el Señor así está, marchen, hagamos la evangelización mundial. Ya no esperamos nada que descienda, ya no esperamos, queremos tomar algo del cielo, ¿sí? como recibir una bendición. Es que ya todo fue dado, ya no podemos estar en nuestros laureles, sino que ya todo fue hecho. Por consiguiente, tenemos la conclusión, tenemos el evangelio, tenemos la buena noticia, hermanos, que Jesús es el Cristo, tanto Rey, Profeta y Sacerdote. Tenemos el contenido de Jesús el Cristo, sabemos cuál es el objetivo, que vamos a ver al Señor en nuestro regreso, y nos ha dado esa dirección, su Espíritu Santo. Lo tenemos todo para ganar, tenemos la victoria asegurada ya. Entonces, la evangelización mundial es en nuestra generación, con nuestras manos. Nosotros somos quien haremos la evangelización mundial en nuestros días. Yo no quiero que una roca hable, ¿verdad? Yo quiero ser partícipe de la evangelización mundial, aquí en México, en donde el Señor me ponga, pero quiero participar de la evangelización mundial. Y pues esto es lo que quería compartirles.
que verdaderamente ya cuando tenemos el Evangelio, pues es salir de nuestra comodidad, dejar toda aquella limitante o impedimento que nuestra cabeza se gesta para hacer la evangelización mundial y rendirnos completamente ante el Señor. No sé cuánto tiempo nos queda.